Bueno, comentarles mientras se va solucionando el tema técnico, en este momento se están haciendo encuestas en 6 regiones del país, levantando información del tema de iluminación. Hay dos componentes, uno que es el tema cuantitativo y otro el tema cualitativo. En el tema cuantitativo se va a determinar los consumos solamente del tema de iluminación, no se está tocando otro tema, iluminación por bloques horarios. Vale decir, el día de 24 horas se ha dividido en 3 bloques y se está recogiendo en los 3 bloques cómo es que se consume la electricidad para determinar patrones. Eso por un lado, y por el otro lado se está levantando información también de la percepción de la población ante la tecnología que está utilizando. Sabemos que tenemos la tecnología incandescente que todavía se sigue utilizando, tenemos la tecnología, lo que llamamos el foco ahorrador, y bueno, lo que está ingresando al mercado, que es la LED. Bien, vamos a empezar con el tema del marco legal que de alguna manera regula todo esto, y todo lo que se va a encaminar está en función a justamente el tema de la ley. La ley de promoción de uso eficiente de la energía se dio el año 2000, y el año solamente tiene 3 artículos nada más, pero 3 artículos con el tema de fondo. El primer artículo es el objetivo de la ley, y el primer objetivo era declarar de interés nacional el tema de la promoción del uso eficiente de la energía. Entonces, cuando se declara de interés nacional algún tema, se le da prioridad para poder sacar, digamos, provecho de lo que se pueda realizar con el tema de eficiencia energética. Ahora, esta declaración de interés, lo que busca, lo que persigue, es lo que estamos viendo aquí en el entorno, asegurar el suministro energético. Esto es importante, proteger al consumidor, fomentar la competitividad, está obviamente relacionado con el tema de la reducción de consumo y pues, continuar con la misma producción, y acá el tema del impacto ambiental. Entonces, esto de acá es el fundamento de por qué es que se declara de interés nacional el uso eficiente de la energía. Ahora, la autoridad competente para el tema del uso eficiente de la energía es el Ministerio de Energía y Minas, tal como lo están mostrando, y tiene una serie de mandatos. Entre ellos vemos nosotros aquí el tema de promover la transparencia del mercado. Nuevamente hago énfasis aquí, promover la transparencia del mercado. Lo que en las láminas posteriores vamos a poder apreciar por qué es que necesitamos promover la transparencia del mercado. Este es el artículo número 2. Y el último artículo de la ley, porque son 3 artículos, el último artículo de la ley es el derecho a la información. Y en este artículo entra un término que vamos a utilizar durante el desarrollo de toda la presentación, que es esta palabrita que está, el tema de etiquetas. Entonces, nosotros sabemos que cuando adquirimos algún aparato que consume algún energético, en este caso electricidad, entonces la idea del derecho a la información es que eso venga con su catálogo o su guía que te dé información. Ahora, los aparatos los traen, pero ¿qué sucede? Que muchas veces no te dan, digamos, el consumo. Entonces, ante esta necesidad, y otras veces, digamos, sí lo menciona, pero el tema está, ¿se cumple o no se cumple? O sea, ese valor es correcto, está validado. Entonces, todos los equipos y artefactos, el objetivo de esta norma es que incluyan etiquetas. Que incluyan etiquetas, ya sea en sus envases, empaques o en la publicidad del consumo energético. ¿De acuerdo? Y aquí dice relación con estándares de eficiencia energética. Más adelante vamos a hablar qué cosas son los estándares de eficiencia energética. Luego hay un paso importante. Si bien el Ministerio de Energía y Minas es el ente rector de la ley que hemos mencionado, antes se requiere una aprobación de lineamientos, que esto tiene que emitirlo el Indecopi. ¿De acuerdo? Entonces, el Indecopi también tiene un encargo aquí. Y luego, una vez que se emita esos lineamientos y entren en vigencia los reglamentos, entonces a partir de ese momento, tanto los productores, bueno, en el país todos saben de que no se produce una sola lámpara, no producimos lámparas, producimos un poquito de luminarias, que es lo que envuelve la lámpara, pero no lámparas. Entonces, no tenemos productores, pero sí tenemos importadores. Y tenemos bastantes importadores. Entonces, una vez que entre en vigencia el reglamento, hay un plazo de 90 días para que todos de alguna manera se alineen en el cumplimiento del etiquetado.
Ahora tenemos un proyecto que les mencioné al inicio que se llama Transformación del Mercado de Iluminación en el Perú. Bien, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Lo presenté el año pasado y ahora solamente se va a hacer un pequeño resumen. Nosotros sabemos que cuando apareció el foco borrador comenzó a reemplazar al incandescente, pero obviamente como no conocemos el foco borrador, lo que uno tiende a hacer es ver que funciona realmente, pero no lo adquiere todavía. Entonces hay un cierto periodo de conocimiento, de poder de alguna manera ir ambientándose con la nueva tecnología. Entonces hay un periodo de transición entre esta sustitución. Le ha sucedido al foco ahorrador. Hay muchos casos en los cuales se han comprado los focos ahorradores y han tenido muy mala experiencia los usuarios, se les ha quemado a los 3 meses, 4 meses, y la pregunta era, no, esto me costó más caro y se me ha quemado antes de lo que funciona como incandescente. Entonces, eso sucedió en la década de finales del 90 y también los inicios de la década del año 2000. Entonces, no queremos que eso suceda con los LEDs, pero lamentablemente siempre la tecnología le gana a la normativa, ¿no? La tecnología ya entra, se distribuye en el mercado y recién va saliendo la normativa. Entonces, lo que está persiguiendo este proyecto de alguna manera es que esa transición de una tecnología a otra se acelere, pero se acelere de forma ordenada, ¿no? Entonces, esta sustitución se va a ir dando, ¿no? Esta sustitución no se puede evitar. Es un tren que está a cierta velocidad y que va a ir incrementando su velocidad a medida que pase el tiempo y la gente se va inventando con la nueva tecnología. Esto es para casos de los hogares, esto de acá más es para oficinas, y bueno, también el alumbrado público, ¿no? Que me pasé una vuelta por la feria y ahí están promocionando las tecnologías, hay tableros donde comparan, digamos, una tecnología con otra, sus ventajas y obviamente la ventaja que tiene la LED respecto de las otras tecnologías, ¿no? Pero también tiene desventajas, ¿no? El costo no es tan accesible todavía, pero eso tiende a reducirse, por lo tanto, en la medida que pase el tiempo, van a ser más viables adquirir, digamos, una tecnología que cueste más caro. Ahora bien, ¿por qué, digamos, existe el proyecto? El proyecto existe gracias a que cambiando la tecnología, el consumo se reduce y por lo tanto lo que se persigue también es reducir los gases de efecto invernadero, que digamos es un tema que está en boga a nivel global, ¿no? Por el tema de los 2 grados de temperatura a los cuales no se deben llegar. Ahora bien, si bien estas nuevas tecnologías o las nuevas tecnologías de bajo consumo van a permitir reducir las emisiones de CO2, se requiere realizar, digamos, la sustitución. Acá se ha puesto un foco ahorrador, pero puede ser otro tipo de tecnología, y se requiere, esto simboliza que hay que hacer un control y una verificación, que vamos a conversar ahora. Entonces, el proyecto tiene 5 componentes. El primer componente está relacionado a políticas de apoyo. ¿Qué significa? Acá, por ejemplo, está enmarcado el tema que le hablé hace un momento, el estudio de mercado. Se requiere trazar una línea base. Como todos ustedes pueden tener clara la idea de que la línea base es conocer qué cosa hay en el país, cómo está distribuido de una región a otra, de qué potencias y qué cosas es lo que más se utiliza. Adicionalmente a esto se requiere conocer la percepción de las personas respecto a la tecnología que utilizan. A veces hay personas que te van a responder que prefieren el incandescente y no lo van a cambiar. Vamos a encontrar ese tipo de respuestas, como también vamos a encontrar, digamos, respuestas de que quisieran cambiarse, pero el tema que esto es un poco caro. Entonces, aquí también, en este tema de política de iluminación, está enmarcado un tema de que hablamos hace un momento, que son los estándares mínimos de eficiencia energética. ¿Qué significa estándares mínimos de eficiencia energética? En lenguaje simple son vallas, ¿no? Ustedes en las Olimpiadas habrán visto que la carrera de vallas, que son carreras con obstáculos, donde los corredores tienen que correr a cierta velocidad y ir superando los obstáculos, ¿no? De la misma manera, en este caso los corredores son todas las tecnologías y los obstáculos son los MEPS, así se conoce en inglés, son estándares mínimos de eficiencia energética. Aquella tecnología que no logre saltar no va a entrar al mercado. Ahora, de estudios anteriores y con cierta antigüedad, se estima que entre el 40 y 50% de las lámparas que existen en el país son de no buena calidad, voy a decirle por no usar el otro término, no son de buena calidad. ¿Por qué no son de buena calidad? Porque si bien ofrecen 8.000 horas de vida, no la cumplen, de repente ofrecen 20 vatios de potencia y si hacemos la medición no la cumplen, ofrecen de repente 1.100, 1.200 lúmenes, ¿no? Y tampoco lo están cumpliendo. Entonces, porque están entrando al mercado productos que son de buena calidad, otros que no son de tan buena calidad. Ahora,
si compramos una tecnología a un precio muy barato y otro de la misma tecnología que está más caro, van a notar ustedes, sin estar al mismo tiempo, cómo uno va deteriorándose en relación al otro. Pero el tema está en que el usuario, cuando va a adquirir esto, no puede verlo, simplemente ve precios nada más. Vemos precio y optamos por el menor precio, ¿no? Y a veces nos sale caro porque se malogra más rápido. Entonces, aquí hay un tema de, aparte de hacer un análisis de estudio de mercado, un tema de estándares mínimos de eficiencia energética, y también trazar una hoja de ruta de qué decisiones tomar para poder, digamos, favorecer esta transformación. En el capítulo, en el componente 2 está relacionado al tema de la verificación y cumplimiento, y está obviamente aduanas. Como habíamos dicho al inicio, todas las lámparas vienen importadas. ¿Dónde es la puerta de entrada? Aduanas. Pregunta: ¿aduanas estará capacitado para de alguna manera reconocer los lotes que deben cumplir, que no deben cumplir? No. ¿Por qué? Porque no se ha hecho antes, o sea, va a ser una primera experiencia. Entonces, dentro de este componente, lo que se tiene son temas de capacitación. Si no me equivoco, hay hasta 10 talleres dirigidos a oficiales de aduanas, donde se les va a hacer todo un training de qué cosas es lo que tienen que tener en cuenta en el momento cuando entren los lotes de las lámparas. Asimismo, acá tenemos un componente referido al tema de reciclaje. Pregunto lo siguiente: ¿qué hacemos cuando se nos quema, digamos, una lámpara? ¿Qué hacemos con la lámpara? Seamos sinceros, ¿qué hacemos con la lámpara? Lo encapsulamos, lo botamos al tacho, la mayoría lo botamos al tacho, ¿no? Ahora, si es un incandescente no hay problema. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene un poco de vidrio, algo de metal, un poquito de plomo por ahí, tungsteno, ¿no? Entonces no hay problema. Pero un foco horror, cuando lo botamos al tacho, ¿qué estamos botando? Exacto, y es bueno que lo sepan. Además de todos estos componentes que hemos mencionado, mercurio. Ahora, el mercurio es, como ustedes sabrán, un elemento dañino para la salud. Entonces, pregunto nuevamente: ¿desechar una lámpara ahorradora es lo mismo que desechar una incandescente? No lo es. Ahora, nuevamente, ¿existe la infraestructura para poder hacer la disposición final de estas lámparas que tienen mercurio? No las hay. Lamentablemente no la hay, ¿no? Entonces yo estoy averiguando cómo son en otros países, y bueno, no está tampoco muy avanzado en otros países. Japón, de todo el lote que entran a su país o que la producen, solo el 10% nada más la disponen adecuadamente. El que tiene más alta y mejor disposición es Taiwán, 80%. Si entra al mercado 100, el 80 de esos 100 son correctamente dispuestos y son reciclados. Le extraen el vapor de mercurio y lo vuelven a utilizar. Y le extraen los metales y los vidrios, ¿no? Entonces, aquí hay un componente que está relacionado al tema de reciclaje. Ahora, se está contratando consultoría internacional con consultoría nacional para que obviamente los aterricen a la realidad del país para poder hacer este planteamiento de aquí, ¿no? Porque hay otra pregunta. Seamos sinceros: si nos queda una lámpara, vamos a tener, digamos, el ánimo de coger la lámpara y llevar hasta un punto, digamos, de acopio donde exista, que puede estar, no sé, a 10, 15, 20, 30 minutos. Normalmente no lo vamos a hacer. Entonces, la respuesta que nos tienen que brindar en este servicio es cómo viabilizar que esa lámpara retorne hacia un punto de acopio para que luego sea, digamos, colectado, ¿no? Y llevarlo a un centro donde se pueda hacer el tratamiento apropiado. Y bueno, acá hay una serie de temas también de normativas. Se van a analizar las normativas, si es que es adecuado o si hay que implementar algún complemento o algo para que esto se pueda ir dando. Estuve yo reunido también con personas de MINAM y ellos hablan de RAE, ¿no? Es RAE, que no es otra cosa que residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que tienen 10 componentes. El número 5 es justamente el tema de las lámparas, que no tiene meta ni está todavía, digamos, está en vigencia, pero digamos no hay obligatoriedad, sino es voluntario nada más. Entonces, si le preguntamos a las empresas grandes, que hoy ya están haciendo su exposición, algunas de ellas en esta feria, la pregunta sería, a ver, ¿qué cumplimiento, digamos, con las lámparas que estás ingresando al mercado hay?
¿no? ¿Qué cumplimiento, digamos, de tratamiento hay? Una pregunta interesante para ellos, ¿no? Entonces, pero ellos no lo van a hacer solos tampoco. Lo que sí hay digamos, una corriente en países desarrollados, por supuesto, el tema de la responsabilidad extendida de los productos que los productores o grandes comercializadores realizan sobre un mercado. Lo que pasa, ingeniero, toda empresa nueva que implanta nuevas tecnologías, ellos están obligados a difundir las consecuencias y la forma de cómo podría ese artefacto durar y a dónde trasladar. De no ser así, yo creo que estarían cometiendo un gran error. Tienen la obligatoriedad de mostrar la información, sí, y la muestran. El tema está en la disposición final. ¿Qué hacen con el producto una vez cumplida su vida útil? Eso hay normas, sí hay. Hay dos que son obligatorias y el resto son voluntarios. Entonces, lo de las lámparas es voluntario por el momento, pero bueno, se va a trabajar para que eso tenga una obligatoriedad. Luego, en el componente número 4, bueno, desarrollo de actores del mercado de iluminación eficiente. Muchas veces habrán ustedes de repente acercado a estos retails, ¿no? Sodimac, Totus, Ace Home Center, Promart, etcétera, y a veces cuando uno quiere orientarse de los que están ahí orientadores, a veces en vez de orientar lo desorientan a uno, ¿no? Entonces, bueno, también se va, digamos, de alguna manera a aglomerar a todo este personal para hacerse la capacitación, y no solamente ellos, sino aquí también tenemos desarrolladores inmobiliarios. Si bien, bueno, la velocidad de crecimiento del sector construcción se ha aplanado, no significa que no sigan construyendo, aún continúan construyendo, pero obviamente ya a menores tasas de construcción en relación a años anteriores. Pero aquí hay un proyecto interesante y no quiero quitarle la primicia, va a haber una feria Expo Mi Vivienda, pero hay un tema interesante y lo que puedo adelantarles es que van a presentar un paquete, así como en su momento hace muchos años se presentó el Fondo Mi Vivienda, en el cual cuando familias que no tienen viviendas y quieren acceder a una nueva vivienda, tienen un apoyo económico del Estado, ¿no? Para que de alguna manera les sirva para poder hacer su adquisición. Van a presentar algo similar. No les cuento más, no porque no quiera, sino que eso va a ser presentado en su momento. Entonces, acá también hay una serie de capacitaciones para arquitectos y desarrolladores inmobiliarios, para que tengan en cuenta el tema de iluminación, incluso que puedan entregar ya las propiedades de alguna manera amoblado, vamos a decirlo. Finalmente, el componente 5, bueno, esto es interesante, es justo lo que mencionaba, un tema de sensibilización de los consumidores. El consumidor tiene que tener conocimiento de qué está recibiendo, cómo lo está recibiendo, qué tiene que hacer y qué opciones tiene que tener frente, digamos, a estos productos que se van a comercializar. Y obviamente tiene que tener la información clara. Y bueno, antes de saltar al tema de etiquetado, mencionarles simplemente que si en sus casas se rompe algún fluorescente o lámpara, por favor no se vayan a quedar en ese ambiente. Y si es cerrado, peor todavía, ¿de acuerdo? Porque esas lámparas tienen vapor de mercurio y eso está vaporizado. Cuando se reviente eso, se mezcla con ese ambiente y si lo respiran es muy peligroso. ¿Ya? Lo que se recomienda es salir de ese ambiente y ventilarlo, mínimo media hora. Y si hay elementos blancos en el suelo, se ha caído sobre un trapo o algo, el trapo se mete en una bolsa sin tocarlo. O sea, hay que agarrar otro trapo y ensuciar ese otro, envolverlo y sería, digamos, un residuo tipo residuo que se genera en las minas cuando se mezcla con los combustibles. Se encapsula en un recipiente de vidrio y eso se desecha. Sí. Si bien es cierto esa migración hacia una nueva tecnología va a reducir el costo, ¿no? Pero ¿no estarán subiendo los costos de las tarifas eléctricas? También, de tal manera que ese ahorro que esperamos con una tecnología también que vaya siendo menor. O sea, ¿cómo está la política de las tarifas? Y la segunda pregunta sería, ¿la aduana verifica qué? Porque tenemos
los productos se ven en la cancha, ¿no? Cuando están operando, ¿no? A ver si realmente si conservan los lúmenes adecuados de acuerdo a cómo da el fabricante, ¿no? Ok, hay dos preguntas. La segunda la respondo luego porque viene el tema de control y verificación. Y respecto a la primera, son independientes. Imaginemos de que la tecnología se mantiene 100 años más, las tarifas van a moverse de acuerdo, digamos, a cómo siga funcionando el mercado, que es diferente, ¿no? Entonces, las tarifas siguen su propio camino, Vale, si se sube la tarifa va a subir para cualquier, o sea, la tarifa va a afectar todo. Entonces, si sube, con mayor razón, la sustitución se va a justificar por tecnologías más eficientes. Entonces, son dos canales diferentes. Entonces, entramos a etiquetado. Hay una pregunta, como ustedes pueden ver, ¿no? Dice, ¿qué es el etiquetado de eficiencia energética? ¿No? En realidad el etiquetado, para no estar leyendo cosas lo que dice, es un sistema de clasificación nada más de categorías. Eso es lo que es el etiquetado, es un sistema de clasificación de categorías. Ahora, estas etiquetas deben ir en el producto que se está vendiendo. Puede ser en la propia lámpara o puede ser en el empaque. Deben ir adheridas. Ahora, para el caso del Perú se están proponiendo desde la A hasta la G, que no se nota. Si contamos de la A a la G, son 7 rangos o 7 clases de rango de eficiencia energética. Desde la más eficiente hasta la menos eficiente. Vale ser, un LED estaría ubicado acá, un LED de buena calidad, ojo, ¿eh? Y un incandescente estuviera ubicado acá. ¿De acuerdo? Entonces, este es el etiquetado. Este simple etiquetado que vemos acá, ¿no? O que parece muy simple, tiene sus temas para implementarlo y para hacer, digamos, el tema de control y verificación. Y ahora vamos a verlo. Bueno, acá nuevamente se cita el tema de la ley. Ya hablamos de estos 4 parámetros. Ahora, el objetivo es que el etiquetado se haga obligatorio. ¿Por qué obligatorio? Para que el público usuario, una vez que vaya a adquirir algún producto, tenga el etiquetado y le brinde la información para que tome una decisión adecuada. Entonces, para que el usuario tenga esa información adecuada, el etiquetado tiene que ser obligatorio. En este momento es voluntario. ¿Qué significa eso? Que las empresas pueden poner la etiqueta como tampoco se la pueden poner. No hay ningún inconveniente para ellos. Ahora, como sabemos, cuando compramos las lámparas vienen etiquetadas. No porque los obligamos acá, simplemente porque la fuerza del mercado global de alguna manera los obliga a que hagan esto y por eso es que vienen. Pero vienen con diferentes etiquetas, vamos a ver luego. Ahora, para nosotros poder hacer solamente que este etiquetado sea obligatorio, se tenía que tener esto de acá que habíamos mencionado antes, lineamientos generales de etiquetado de eficiencia energética, que era del ámbito y responsabilidad de Indecopi. Ahora, este lineamiento ya se dio en junio del año pasado felizmente, y ese lineamiento que ya hizo Indecopi es la base sobre la cual descansa el reglamento de etiquetado, que sí le compete a Energía y Minas, al MINEM. Aquí lo que se muestra son los diferentes tipos de etiquetas que se usan en el mundo. Pueden ver acá, por ejemplo, el común denominador, acá en Europa pueden ver de este tipo, esta es Europa, y se dan cuenta, en América del Sur, la mayoría se parece a la europea. No nos parecemos en nada a la norteamericana que está aquí. Acá podemos ver más ampliamente las etiquetas, este de Estados Unidos, Unión Europea, Corea, Australia. Y este de la Unión Europea, la versión anterior, y este es la versión última. Como aparecieron los LEDs, ellos le agregaron esto, A más y A más más. Ahora bien, en el reglamento que se ha propuesto, para nuestro caso, para todos los tipos de lámparas, la etiqueta que regiría es esta que está acá, que puede ser a colores o en blanco y negro, no hay ningún inconveniente. Puede ser a colores o blanco y negro. Ojo, miren acá hay 3 parámetros, luego los vamos a analizar. Antes de pasar,
¿A quién se parece esta etiqueta? La que se está proponiendo el reglamento para Perú. Se parece a la europea. ¿Y por qué se parece a la europea? Porque en realidad nosotros pertenecemos a la comunidad andina de naciones, estamos en Sudamérica y tenemos que estar de alguna manera homogéneos. Somos un mercado pequeño en realidad, pero es un mercado pequeño. Entonces Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, de alguna manera tienen que utilizar algo común para hacerse un mercado interesante. No podemos utilizar la etiqueta nosotros independiente del resto. Imagínense un mercado para los cuales tiene que ser una etiqueta para el Perú, una etiqueta para Chile, una etiqueta para Colombia. Sería complicado, ¿no? Bien, se ha planteado un reglamento y en ese reglamento tiene obviamente una estructura y tiene los anexos. Ahora, acá está todo el desarrollo de en qué consiste el etiquetado que se está planteando. Y aquí tiene los detalles. Incluso está el métodos de ensayo. ¿Qué significa métodos de ensayo? Por ejemplo, hablamos hace un momento, ¿no? Ustedes adquieren una lámpara 20 vatios y desean corroborar si efectivamente consume 20 vatios. ¿Qué hacemos? Obviamente no podemos calcularlo nosotros mismos. Para eso existen laboratorios. Existen laboratorios que hacen pruebas a los productos de iluminación. Ahora, los laboratorios van a hacer la prueba. Pero la pregunta es, ¿qué metodología utilizan para hacer la prueba? Entonces, a eso se refiere con los métodos de ensayo. ¿De acuerdo? Entonces el laboratorio tendrá que utilizar el método que se propone en la norma. Ahora bien, el reglamento técnico lo que hace es plantear una etiqueta general para los diferentes productos. Acá hay varios productos y entre ellos la lámpara de uso doméstico. Ahora bien, lo que se ha planteado en la etiqueta son estos tres parámetros que habíamos mencionado: el flujo luminoso, la potencia y la vida útil. Eso sería lo que tendría que controlarse. Estos son tres fotos que se tomaron en los retails, donde de alguna manera se pudo sacar las fotos. Estas dos son prestadas, no son mías, esta sí la tomé yo. Si se dan cuenta, acá tenemos el etiquetado. Tenemos un etiquetado en blanco y negro, esto también está en blanco y negro y esto está a colores. Una pregunta, ¿cómo se van a controlar esos tres parámetros, por ejemplo, las horas de vida del producto? Claro, los laboratorios normalmente tienen elementos y la infraestructura, y lo hacen por un método de envejecimiento. O sea, tienen prendidos la lámpara las 24 horas del día y cada cierto tiempo tienen que ser prendidos y apagados. Así durante cierto periodo. Entonces envejecen al producto. Eso es lo que hacen. Y ven cuándo falla. Entonces, con un método estadístico estiman cuánto es lo que duraría. Obviamente no van a esperar las 8.000, ni 10.000, ni 20.000 horas, ¿no? Entonces esa es la forma en la cual le hacen las pruebas. Menciona usted que el etiquetado en este caso tiene una cierta similitud con la europea. Simplemente como una idea, una sugerencia podría plantear, igual para conductores eléctricos, debería quizás pensarse en las dos alternativas, de la norma ANSI americana y la norma CI europea. Cualquiera de las dos pudiera ser válida y es internacional. O sea, digamos, asociarse o estar muy próximos a una sola norma, de repente está restringiendo el mercado para un solo tipo de suministrador. Eso Ok, gracias por el aporte. Y acá viene el tema de soporte, aquí. Ahorita está publicado en este link está publicado la propuesta de reglamento del etiquetado. Y está recibiendo aportes, y esta es la fecha límite, 14 de junio, o sea, hay poco más de 3 semanas. Entonces, ustedes si ingresan a este link, van a poder descargar estos 3 productos. Y ahí el aporte que usted está haciendo, puede enviarlo a este correo electrónico, ¿no? Donde van a analizarlo, y si hay algo que no está claro,
o mejor dicho, si necesitan de alguna manera complementar, ponerse en contacto con quien haya hecho el aporte para poder tener clara la idea y poder de alguna manera incluir el criterio que está mencionando. ¿Podríamos tener copia de su presentación para poder saber? Por supuesto que sí, esto se queda en el capítulo, imagino que ellos lo van a hacer llegar, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Claro. Entonces, en este link puedes descargar todos los documentos de lo que se está proponiendo, ¿no? Quedan 3 semanas, más 2 días, si no me equivoco. Bueno, acá están las normas que se trabajan a nivel del subcomité de iluminación. Hay algunos miembros, estoy viendo que están presentes aquí. Y bueno, finalmente mencionar y hacer un poco de lobby a la página web del proyecto de iluminación. Les mencioné que estaba haciendo un estudio de mercado, eso se cierra en junio. En quincena de julio debe tenerse ya la información fresca, la cual se va a colocar dentro de esta página web. Vale decir, vamos a saber cuánto consume promedio, digamos, una familia rural, cuánto consume una familia en zona urbana, de algún nivel socioeconómico, cuánto está consumiendo el país en iluminación, cuánto corresponde eso de iluminación a la facturación total, y preguntas así van a colgarse en esta página web y se va a ir llenando de información fresca que se está recogiendo. Y más bien en quincena de julio lo que se va a hacer es un taller de lanzamiento de la Estrategia Nacional de Iluminación. Si a alguien le interesa participar, quincena de julio, ¿por qué? Porque se van a formar grupos de trabajo para trabajar el tema de estándares mínimos de eficiencia energética, como hemos mencionado. Entonces, para trabajar este tema, lo que se va a hacer es que se va a ir desarrollando los documentos y se van a compartir contra los grupos de interés para que ellos puedan hacer sus aportes también. Así como se está haciendo la mecánica de colgar en la página web, en este caso se va a tomar nota de quienes participan para poder reenviárselo y obtener la retroalimentación. Si hay preguntas, porque creo que aquí termina. Sí. Sí, buenas noches a todos ustedes. Hoy día les voy a hacer una presentación acerca de los LED. Doy gracias al Colegio de Ingenieros, en especial al capítulo de Ingeniería Eléctrica, que me ha invitado a hacer esta exposición. Entonces, todos ustedes saben que los LED están cada vez haciéndose más conocidos por todos nosotros, y realmente son unas fuentes que ofrecen muchas ventajas con relación a las lámparas convencionales. Por lo tanto, su uso está yendo en forma acelerada. Se puede decir que el recambio puede ser para unos países, por ejemplo, del 30% en iluminación interior, ya consta de LEDs, y en algunas aplicaciones de alumbrado público estamos viendo que hay países que ya tienen el 80% de iluminación con LEDs. Sobre todo el país que ha avanzado más es Japón, que tiene una alta incidencia en el uso de lámparas LED. Entonces, les quiero hacer una pequeña presentación de la compañía que yo represento, es la compañía Philips. Tenemos unos ingresos de aproximadamente 23.3 billones para el año 2013, un crecimiento de aproximadamente 2 dígitos se piensa para este año. La inversión en desarrollo y nuevas tecnologías e investigación es aproximadamente del 7%. Y tenemos varias líneas de negocios, sobre todo estamos en el área de iluminación, pero también estamos en el área de Philips Médica, y lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de las personas. Hay una responsabilidad social corporativa. Se dice que la tarea es que para el año, aquí 2025, aproximadamente 3 billones de personas han logrado mejorar la calidad de vida, ya sea utilizando una mejor iluminación o utilizando aparatos médicos. Por ejemplo, hay aparatos actualmente que permiten tener una respiración con un aire más puro, para las enfermedades de los bronquios, los resonadores electrónicos, en fin, se tiene una gama de productos que ofrecemos.
En la página web Philips ustedes pueden encontrar la parte de la responsabilidad social corporativa, en la que obviamente estamos inmersos en un mundo que está cambiando demasiado rápido. Entonces se está viendo a las empresas con buenos ojos cuando las empresas logran hacer cambios tecnológicos en aras de que el ambiente sea menos contaminado. En ese caso, por ejemplo, Philips tiene un programa que es Ecovisión, en el cual indica que cada producto que fabrica es mejor al producto anterior. Vamos a suponer que si antes se hacía con elementos químicos muy contaminantes, por ejemplo, ahora se busca utilizar el papel, utilizar unos procesos químicos de manera tal de que sean menos contaminantes al ambiente. Y la industria del alumbrado está cambiando mucho. El año 2011 prácticamente se tenía un 18% de penetración de las ventas en LEDs, o sea, de un 100% de ventas de iluminación. En el 2011 el 18% estaba compuesto por luminarias o lámparas LEDs. Y en el año 2014, ahí ustedes están viendo que aproximadamente el 40% ya está en tecnologías LEDs. Obviamente ustedes se preguntarán qué está pasando con el país. Nuestro país está en una penetración menor, mucho menor, pero ustedes ya están viendo que las lámparas LED, sobre todo para la iluminación de casas, está en todos los autoservicios, y sí se está avanzando sobre todo en el sector retail, ¿no? El sector retail, como tiene niveles de iluminación mucho más altos, es el que más está utilizando luminarias LED. El sector industria menos, porque también esto tiene que ver mucho con la capacidad técnica que tengan las personas que están al mando de la operatividad de los sistemas, ¿no? Entonces ellos son los que pueden decidir y pueden aconsejar si se cambia o no. En nuestro caso, como les digo, la industria está utilizando menos LEDs y podríamos pensar que el sector doméstico está incrementando las lámparas LED, seguido del sector retail, y el sector industria en menor proporción. Y creo que ustedes son las personas y los técnicos, los ingenieros que tienen que ir a las industrias y tienen que hacer el convencimiento a estos clientes de las ventajas de utilizar un sistema de iluminación más económico en el largo tiempo, o mejor dicho, más eficiente y que ahorre energía, sobre todo si hablamos de la eficiencia energética. Bueno, acá vemos que hay una transformación radical de la industria del alumbrado. Se dice que aquí, en esta parte, nosotros veíamos el año 2011, en el cual teníamos una industria de la iluminación que tenía una proporción en lámparas convencionales. Y aquí están netamente los LED, que se supone que en el tiempo van a incrementar, digamos, su uso, ¿no? Entonces, tenemos en este sector el sector 1, que son las tecnologías tradicionales de lámparas y equipos que continuarán en el mercado, pero reducirán su uso aproximadamente en un 50%. El segundo segmento es un incremento de la reposición de lámparas LED, ¿no? Tenemos en tercer lugar este otro segmento, que son las luminarias con tecnologías tradicionales. Podríamos acá estar hablando de las lámparas, por ejemplo, de descarga, de las lámparas fluorescentes para oficinas, que van a ir reduciendo su uso. Y el cuarto segmento es el compuesto netamente por lámparas LED, lámparas y luminarias LED que van a ser incrementadas en el tiempo, ¿no? Entonces, esta parte va a suceder en un tiempo corto. Decíamos nosotros antes que los LED de repente se iban a poner de moda o íbamos a utilizarlos en 10 años, pero definitivamente estamos viendo que esto está pasando mucho más rápido. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos pasando de una iluminación convencional a una iluminación inteligente. La iluminación convencional
solamente requería, y ustedes seguramente que tienen mucho más experiencia en este campo, hacían por ejemplo una medición de la potencia de un sistema convencional y lo comparaban con otro sistema que podría ser mejor que el anterior, ¿no? Entonces eso era lo que pasaba. Sin embargo, con la iluminación inteligente estamos teniendo que, tal como su nombre lo indica, va a tener un monitoreo automático. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en unos 3 años? Posiblemente alguien tenga una computadora y desde la computadora inclusive pueda arreglar alguna avería que se muestra en el sistema. Podría hacer un análisis preventivo y decir, este sistema ya ha llegado a su fin de vida, a su ciclo de vida final, por lo tanto hay que hacer ese cambio, y seguramente que vamos a tener una mayor eficiencia en cuanto al mantenimiento que se hace a las instalaciones de alumbrado. Luego tenemos una regulación controlada, ¿no? O sea, a eso vamos a llegar necesariamente. O sea, por ejemplo, en este salón nosotros estamos acá y termina la charla y seguramente un intermedio y podemos salir afuera, y si no hay nadie, entonces las luces automáticamente se van a apagar. Ya no vamos a esperar de que venga alguien y accione. Entonces, de esa manera vamos a tratar de ahorrar cada vez más y más. Ese es el mundo que nos espera, ¿no? Un mundo totalmente electrónico, en el cual vamos a estar con mandos electrónicos y creando escenas en un ambiente, por ejemplo, se va a indicar, ¿no? De tal hora a tal hora va a haber un 100% de la iluminación. Luego podríamos llegar a otra hora donde no hay tanta fluido de gente y de repente se va a poner un 50% por relación al anterior y así, ¿no? Si alguien va a hacer el mantenimiento de esta sala, de repente el nivel de iluminación no va a ser el máximo, sino se le va a poner efectivamente como para que realice bien esa tarea. Entonces todo esto va a cambiar y por lo tanto podemos ofrecer soluciones y servicios que puedan estar al alcance de todos los clientes, ¿no? Podemos ver acá que tenemos el módulo LED, ¿no? Que es un módulo encapsulado, el cual se integra a una lámpara o a una luminaria o un módulo. Luego tenemos todo el desarrollo de la ingeniería que se hace con la carcasa para poder tener un sistema o una luminaria como nosotros las conocemos, como esta, ¿no? El sistema que está compuesto por la rejilla, por el difusor, por toda la armazón mecánica. Y lo que es más, vamos a tener un sistema de control. Entonces, que nosotros en la actualidad no estamos tan familiarizados, ¿no es cierto? Entonces, ese sistema de control es lo nuevo, así como en los celulares. Nosotros tenemos unas aplicaciones bastante avanzadas ya, igualito, en la iluminación también vamos a tener sistemas de control que van a ser sistemas básicos de repente para una casa, o van a ser tan sofisticados que inclusive va a ser todo un software que se puede colgar en la nube de manera tal de darle una actualización a la empresa que lo tenga y que ésta tenga siempre un avance tecnológico adecuado. Entonces, para esto nosotros contamos con diferentes productos. Digamos, en un principio, ustedes saben que solamente se vendían las lámparas de descarga, se vendían las incandescentes o las lámparas fluorescentes, ¿no? Posteriormente se ha tenido que incrementar los LED, las líneas, que en un principio, cuando los LED han salido, solamente han servido para producir color y movimiento, como sería el caso, por ejemplo, de la iluminación de la fachada del banco de crédito, que tiene una variedad de colores, escenarios, en fin, le da toda esa posibilidad, y por ese motivo es que se logró tener una serie de empresas dedicadas ya sea a la iluminación de LED de colores, o sea el RGB, o también podríamos decir a la incorporación de lámparas que desarrollaron plenamente los drivers para los LED, ¿no? O sea, porque el equipo auxiliar de un LED ahora está compuesto por un driver electrónico y hay de varios tipos,
Y obviamente los controles, que podían ser controles para la iluminación de casas o controles para la iluminación de fábricas o de industrias, de oficinas. Entonces se tenía toda esa gama de productos que estaban integrados todos para ser comercializados y tener obviamente el cliente la posibilidad de una sola garantía. Entonces acá es muy importante ver, por ejemplo, cómo ha sido el desarrollo de la iluminación de edificios, ¿no? Entonces, ahorita los gobiernos están muy interesados en las regulaciones y también el sector privado, ¿no? Entonces, acá tenemos regulaciones para el alumbrado interior, exterior. Por ejemplo, en el caso de países más desarrollados, como vamos a hablar en estas láminas, que es España, tenemos, por ejemplo, los balastos electromagnéticos que nosotros acá utilizamos y que todavía no tienen una prohibición, y ya en países adelantados ya se están prohibiendo. O sea, ya se ha pasado a prohibir todas las lámparas incandescentes, luego se ha pasado a prohibir todos los balastos electromagnéticos para iluminación interior. Entonces, estamos en ese punto. Después, ustedes tienen como regulación acá el RoHS. ¿Saben qué es el RoHS? No. Existe una normativa que prohíbe el uso de elementos químicos contaminantes. Por ejemplo, se dice, ¿no? La iluminación artificial con lámparas de descarga es posible gracias a que existe el mercurio en esas lámparas. Si no existiera el mercurio, no tendríamos luz artificial. Entonces, como decía el doctor Huerta, ¿no? Vamos a tener que aplicar algo y vamos a ver si los beneficios son mayores que los daños. Entonces hacemos la pregunta: las lámparas de descarga han existido y es imposible que una lámpara de descarga funcione si no tiene mercurio. Entonces, el beneficio que da es más grande y la cantidad de mercurio también es una cantidad muy pequeña, ¿no? Pero los LED están superando ya a esta situación, porque los LED no tienen mercurio. De ahí que se diga de que los LED son la lámpara del futuro y que por lo tanto los LED ofrecen esas ventajas que no tienen las lámparas de sodio, ¿no? Entonces tenemos una serie de regulaciones. Otro es, por ejemplo, el tema del reglamento de reciclaje que se tiene que hacer a todos los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no es cierto? Ya están con los celulares, con los pequeños aparatos electrónicos, y pronto vamos a pasar a hablar acerca de cómo se va a hacer el recojo de las lámparas y de las luminarias cuando llegan a su vida final, ¿no? Entonces, en otros países existe un costo de la lámpara. Por ejemplo, si un proveedor vende una lámpara, el proveedor ya está cobrándole un poco más al usuario final, de manera tal de que cuando la lámpara se acaba, el proveedor puede recogerla y puede hacer la disposición final del producto. Pero ese tema yo no sé cómo va a ir acá en el Perú, ¿no? Porque también hay que tener presente el alto grado de informalidad que tenemos. Entonces ese es un tema importante. Y acá tenemos esta normativa, la EPBD de los edificios, la eficiencia de la performance de los edificios. O sea, existen unas directivas, ya sea para alumbrado interior y para alumbrado exterior, en los cuales podemos ver, por ejemplo, de que la normativa para alumbrado exterior, vamos a suponer para un alumbrado público, ya los usuarios finales no van a poder decir, yo a esta calle le voy a poner, si la norma me dice que le ponga 30 lux, yo le voy a poner 60, ya no. O sea, de acuerdo, por ejemplo, eso en Europa ya se está aplicando. Si la calle necesita, vamos a poner 30 lux, se le va a poder poner solamente un 20% más.
Y así, o sea, el mundo está cambiando mucho, ¿no? Antes nosotros decíamos, si le ponemos más, todos los usuarios vamos a ser mucho más felices. Sin embargo, los gobiernos ahorita están pensando qué van a hacer para que el consumo de energía no sea tan grande. Entonces, va a existir esos cambios. Aquí tenemos, digamos, en la COP20 que se va a dar nuevas directivas al 2017, en las cuales posiblemente van a entrar los países grandes como Estados Unidos para ver qué medidas van a tomar sus gobiernos para, digamos, reducir las emisiones de CO2, ¿no? Y obviamente juegan un papel importante todas las directivas que se están dando. Aquí está la ROHS. También tenemos otras directivas a nivel mundial que indican cómo es que el mundo va a tener que controlar el uso de la energía. Entonces, aquí tenemos el tema de los edificios verdes que se están poniendo de moda, y obviamente el usuario final, o sea, el que compre el edificio, va a preferir utilizar un edificio verde. Un edificio en el cual se le pueda otorgar aquí como decir una etiqueta de eficiencia energética, ¿no? Que sería esta parte de acá, donde se diga, ¿no? Si yo voy a comprar un edificio, este edificio está etiquetado como A, como B, como C, ¿no? Siendo A el que consume menos y, por ejemplo, el G el que consume más. Entonces, de esa manera, el usuario final va a poder adquirir una propiedad la cual le permita ahorrar más, ¿no? ¿Qué significa que el usuario final ahorre? Por ejemplo, de repente la ubicación misma del edificio, las ventanas, los materiales con los que esté hecho el edificio, va a ser posible de que utilice menos aire acondicionado, de que tenga materiales las ventanas, de que permitan el ingreso de más luz natural. Y de esa manera entonces va a ahorrar mucho más y por lo tanto va de repente a pagar un poco más inicialmente, pero en el largo plazo va a ahorrar. Entonces tenemos varios puntos que atacar cuando se habla de edificios verdes. Se habla de la eficiencia energética, se habla de la potencia instalada, pero también del sistema de control y la regulación que se puede hacer a estos edificios. Y tenemos aquí el tema del mantenimiento y la conservación. ¿Alguno de ustedes conoce algún edificio verde? O sea, han compartido experiencias. En el país tenemos digamos, un grupo de personas que están muy preocupadas y que obviamente quisieran incentivar más el uso de mejores materiales y mejores productos para convertirlos a los edificios en edificios que tengan una potencia instalada menor por metro cuadrado, ¿no? Entonces acá tenemos en primer lugar el LEED, que es una certificación que es conocida mundialmente y que está en nuestro medio. Tenemos el BRAM, que también es conocido a nivel mundial, y obviamente lo que se busca es minimizar el impacto ambiental del edificio, reduciendo a un mínimo el consumo de potencia. Acá tenemos las certificaciones principales. Obviamente se trata de un diseño integrado, ¿no? En el cual el aire acondicionado es el más importante de todos los factores que tienen que tenerse en consideración para conseguir un mejor diseño. Entonces acá tenemos que la certificación LEED se inició en el año 98, su país de origen es Estados Unidos, y se ha logrado una cantidad grande de edificios certificados. Acá en el Perú tenemos algunos, son muy pocos, y también tenemos la otra certificación que empezó en el año 1990 en Reino Unido.
no sé si tienen alguna consulta al respecto, pero acá hay certificaciones que se logra con el LEED, que son la certificación de, si se consigue la menor cantidad de puntos, tenemos que está simplemente certificado, y la mayor ponderación se logra con una certificación de 80 más puntos, que sería una certificación Platinum, cuando pues tiene absolutamente todo en regla, todos los mejores materiales en la construcción. Entonces, si resumimos a los LED, podemos decir que los LED son mejores que las lámparas convencionales por varios motivos. Uno sería que la luz es blanca, comparado con un sistema, por ejemplo, de descarga, que puede ser de halogenuros metálicos o de sodio, que es una luz amarilla o que es una luz que tiene menor reproducción cromática. La luz de LED es tan igual como una lámpara fluorescente, por lo tanto permite una buena discriminación cromática. Entonces eso es, en primer lugar, un punto muy importante. En segundo lugar, ¿qué podríamos decir? De que LED es una fuente que aproximadamente ahorra un 50% de energía comparado a una situación convencional. O sea, es fuerte el ahorro que produce. Tercer lugar, es una fuente que no tiene mercurio. Cuarto, el LED puede prenderse y apagarse como si fuese una lámpara incandescente. No es como la de descarga, que si la prendo y hay un apagón no reenciende inmediatamente, se va a demorar. Luego, el LED es una luz más focalizada, por lo tanto está su haz más controlado en el ambiente, y una característica primordial es la inteligencia que tiene el LED, ¿no? O sea, es un sistema que se puede acoplar a un software inteligente para hacer todas las maniobras que nosotros queramos hacer en el ambiente. Entonces, esas son básicamente las ventajas. Y la iluminación está sufriendo una importante transformación por eso. Cuando empezamos a hablar acerca de los LED hace 10 años aproximadamente, los LED prácticamente no iluminaban casi nada, ¿no? La eficiencia era de 15 lúmenes por vatio, por ejemplo, ¿no? Era muy baja. El LED ha ido desarrollando cada vez más y más, y a la actualidad podemos decir que las lámparas LED tienen una eficiencia más alta que las lámparas convencionales. O sea, las han igualado y las están superando. Eso es lo que ha pasado. Se han hecho desarrollos de todas las lámparas LED para todas las aplicaciones, para absolutamente todas, y solamente estaban haciendo el último desarrollo, que era la lámpara LED que podía ponerse en la iluminación de un estadio de fútbol, que es lo único que faltaba. Pero ya todo lo demás está. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando, por ejemplo, de una iluminación de una fábrica. Entonces, la iluminación de las fábricas normalmente se hacen con campanas, ¿no es cierto? O puede ser también con lámparas fluorescentes. Actualmente se está cambiando todo el sistema de iluminación por un sistema de luminarias con LED, logrando ventajas totalmente cualitativas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, estos sistemas. Acá es un sistema convencional estándar de un tubo fluorescente estándar con un balasto electromagnético que consume 100% de energía. Si nosotros ese sistema lo cambiamos por un tubo fluorescente delgado, entonces estamos logrando un ahorro del 10%. Si cambiamos no solamente el tubo, sino también el balasto electromagnético y ponemos un electrónico, en este caso estamos ahorrando aproximadamente un 25% de energía. Si colocamos una luminaria con un sistema T5, que viene a ser un fluorescente con los tubos más delgaditos, entonces estamos ahorrando aproximadamente un 40%. Y si ponemos una lámpara LED, estamos ahorrando aproximadamente el 55%. Ahora, si a esto que no tiene controles, le agregamos un sistema inteligente de control, entonces vamos, en este caso, con controles podemos ahorrar un 63% en este
sistema con balasto electrónico, o para la luminaria T5 podemos ahorrar hasta 70% y para los LED podemos lograr un ahorro hasta del 78%. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces, en estas estrategias de ahorro de energía se tiene una solución básica que podría ser un simple sistema que ustedes mismos lo puedan manejar con estos elementos pequeños que se le ponen al sistema. Pero también tenemos soluciones intermedias con un sistema de detección de movimiento, por ejemplo, o un sistema de detección de calor que se tiene que conectar y configurar. Pero también hay una solución en red, que significa que podemos tener un ahorro energético el más grande y que se conecta y se programa. Este sistema, por ejemplo acá dice, ¿no?, tiene que ser configurado por el proveedor. En cambio, este primero obviamente puede ser configurado por cualquier usuario. Entonces tenemos, en base a lo que les he indicado, tenemos una serie de controles, que puede ser un control autónomo, que le podemos dar la cantidad correcta de luz en el lugar apropiado, una gestión en grupos optimizada, que hay un monitoreo y control sobre algunos puntos de luz, y por último, soluciones en red. Acá, obviamente, tenemos una computadora que puede darnos la ubicación exacta de todos los puntos luminosos que hay en un sistema y podemos sacar qué potencia tienen, qué energía consumen, cuánto tiempo ya está conectada, si ha fallado, etc. Ahí podemos tener absolutamente todo un sistema controlado. Entonces, ya que el tema es bastante amplio, vamos a hablar básicamente de las industrias, ¿no? Porque lo que sucede en industrias puede suceder en cualquier sistema de iluminación. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que las lámparas LED pueden ser utilizadas para cualquier aplicación: logística, fabricación, bancos de trabajo, alimentación, industria farmacéutica, estacionamientos de vehículos o iluminación exterior. O sea, la iluminación con LED abarca absolutamente todas las aplicaciones. Y acá tenemos, por ejemplo, esta iluminación que se produce, por ejemplo, en logística. Vamos a suponer que nosotros tenemos un área de estas características donde se almacenan cosas, funciona ininterrumpidamente las 24 horas del día, por ejemplo, y necesita una buena uniformidad de iluminación, necesita una detección de presencia y regulación para obtener un ahorro. O sea, cuando alguien entra, la luz se va a prender, y cuando se va, la luz se va a apagar sola. Por lo tanto, se va a utilizar solamente la luz donde se necesite, y tiene una iluminación estándar, o sea, 100% si es que la persona está ocupando el lugar, y hay un nivel de iluminación adecuado y una uniformidad también acá adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Acá estamos viendo el pasillo y vamos a colocar luminarias a lo largo del pasillo. Podemos utilizar esta Maxos LED, la cual va a cumplir con todos los requisitos de una norma. Acá tenemos cómo sería la solución LED versus la solución estándar, y ahí ustedes están viendo los resultados. Si hacemos los cálculos de iluminación, ¿qué podemos ver? Que en los LED tenemos solamente 1.85 vatios por metro cuadrado por cada 100 luxes, mientras que en la solución estándar tendríamos 7 vatios por metro cuadrado por 100 luxes. O sea, ahí ustedes están viendo ya la diferencia, y esto es un cálculo práctico que se ha hecho haciendo los cálculos de iluminación en las mismas condiciones. En el primer caso, con LED se tiene 151 lux y en la solución estándar 179. Pero también ese es otro tema, ¿no?
con los LED el ojo percibe mejor, por lo tanto no necesitaríamos colocar el mismo nivel de iluminación. Con los LED necesitamos un nivel de iluminación menor. El control de deslumbramiento aquí tiene que ser menor a 22, ambos cumplen, la uniformidad media está mayor que 0.4 en ambos casos, prácticamente es lo mismo. La discriminación cromática es 80%, para los dos es lo mismo, y la potencia total es 940 vatios en la situación con LED y 4290 vatios en la solución con tubos fluorescentes TLD de 58 vatios. Entonces, ¿qué significa? Que el ahorro es más del 50%. Entonces, ahí ustedes están viendo clarísimo el sistema. Y por lo tanto, en esa misma forma tenemos varios sistemas. O sea, los LED se pueden comparar con un sistema convencional y en todos los casos se va a lograr un ahorro del 50% más. Y las características de iluminación, como ustedes la han visto, tanto la iluminancia como la uniformidad son parecidos, ¿no? O sea, no hay una diferencia grande. Entonces, solamente cambiando de un sistema para otro sin hacer nada más, se obtiene ese 50% de ahorro. Pero si ustedes les ponen todos los sistemas de control, entonces ahí el sistema va a mejorar y vamos a tener digamos, un ahorro de energía. ¿Cuánto dijimos que era el ahorro máximo que se lograba con los LED? Y cuando se utilizan todos los controles, ¿cómo hemos dicho? ¿Cuánto hemos dicho? 78%, ¿no? Ahí decía 78%, pero ese ya es un caso extremo, ¿no? Es un caso súper extremo. Acá tenemos otro caso que también es en un ambiente de logística, donde se tiene ahí una nave industrial y ahí se tiene todos los, digamos, la mercadería, ¿no? Y también se puede hacer el mismo análisis. Entonces, podemos decir básicamente de que para cualquier situación le podríamos nosotros mostrar al cliente cuáles son los resultados. Entonces, ¿qué pregunta ustedes podrían hacerme al respecto? ¿Qué les diría el cliente? Ustedes van donde un cliente y le dicen, te puedo cambiar a LED, con los LED vas a lograr todas esas ventajas. Pero el cliente, ¿qué les va a decir? La inversión, ¿no? La inversión inicial. Entonces, ese tema es importante. Entonces, la inversión inicial es muy importante, pero el tema de los LED está llegando a ser como las computadoras, ¿no? En un principio, cuando alguien tenía una computadora o un teléfono celular, era uno que tenía un montón de plata, ¿no? Porque una computadora costaba más de $10.000. Y sin embargo, ahora todos tienen computadora y todos tienen celulares. Eso exactamente va a suceder con los LEDs. O sea, las luminarias LED en un principio tenían un costo aproximado de, no sé, de $2.000 cada una. Después estaban en 1.700, 1.500, 1.700. Ahorita podemos encontrar una luminaria que pueda costar $350, $400, pero está más o menos del orden de 350 y dependiendo del tipo, ¿no? Por ejemplo, esta Gentle Bay, yo creo que su precio debe estar bordeando los $500, por ejemplo, de esta luminaria. Pero en ambientes donde el nivel de iluminación es alto, se justifica. O sea, ya los retails, como es el caso de Totus, de Sodimac, todos los retails están apostando por la tecnología LED en todas sus aplicaciones. ¿Por qué? Porque sus niveles son altos y ellos están, digamos, abiertos una cantidad muy grande de horas, ¿no? Y han hecho su payback, la recuperación del capital, e indican que sí les sale a cuenta. Entonces, estos sistemas van a seguir comercializándose cada vez más. Ahora, el tema de los LED es un tema también bastante complejo. Yo me pregunto, si con las lámparas de descarga nosotros no hemos logrado tener reglamentos aprobados ¿no? por el gobierno, ¿qué va a pasar con los LEDs?
Porque ahorita la gente está diciendo que los LED no son buenos y que algún señor por ahí, un ingeniero, se compró un LED para su casa y le duró 2 meses. Pero está pasando, ¿no? Como también puede pasar que un LED dure mucho. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo de que este es un mercado bastante complejo y realmente va a depender de que el fabricante que les ofrezca el LED sea un fabricante que les dé todas las garantías. Porque si hablamos de los LED, estamos hablando de fuentes pequeñas y obviamente en ese caso sí los fabricantes se han puesto de acuerdo. Los fabricantes del silicio, o sea, de la fuente misma, la pequeña fuente, ¿no? Son pocos, ¿no? Digamos, está Osram, está Cree, ¿no? Está LG, Philips con Lumileds y Samsung. Prácticamente son muy pocos los reconocidos, porque podría ser que alguien también los fabrique, pero más que todo el mundo está concentrado casi en esas 5 marcas. Entonces, esas 5 marcas son las que están, digamos, colocando sus productos en casi todas las luminarias del mundo. Pero el otro tema viene a ser la luminaria. O sea, la luminaria ya es un punto aparte. Entonces, para hacer una luminaria, obviamente se necesita ¿qué? Se necesita un laboratorio donde se puedan hacer pruebas y se pueda pensar en los volúmenes, en el control de la temperatura, en el control de la corriente, en la robustez del material, pero básicamente para el LED, el enemigo número 1 es el incremento de la temperatura. Entonces, si la temperatura aumenta mucho, entonces el LED reduce su vida drásticamente. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que hay que tener bastante cuidado, porque yo cuando he visto el desarrollo de los LEDs y he ido, por ejemplo, a un autoservicio, he visto que, por ejemplo, un competidor, digamos, ofrecía una lámpara LED que brillaba bastante, o sea, tenía una luminosidad alta, y había otra que era menos, pero en realidad la que tenía menos luminosidad era la que iba a tener una duración mayor, y la que tenía más alta luminosidad de repente se iba a malograr muy rápido, porque cuando se le coloca una corriente mucho más grande, entonces el LED no va a tener la duración adecuada. Entonces eso es lo que estaba pasando, y ahí va a depender cómo es que aplican la ingeniería a todas esas aletas que se le ponen a la luminaria. Todas, digamos, alrededor del LED tienen que ponerle un disipador de temperatura, de manera tal de que sea como decir un radiador, que el calor lo disemine alrededor de la luminaria, y al diseminarlo obviamente el LED no se caliente mucho. Entonces la duración del LED va a depender de cómo está controlada la temperatura. O sea, en otras palabras, casi todos los fabricantes de LED le van a dar la misma duración a los LED, pero quien va a determinar exactamente cuánto va a durar su luminaria es el fabricante de la luminaria, más no de LED. Si el fabricante de la luminaria coloca materiales o un radiador de menor calidad, obviamente que el LED va a durar menos. Entonces ese es un punto importante, y la vida de la luminaria, digamos, debería estar ligada a la temperatura a la que está, la temperatura ambiente a la que opera el LED, que normalmente nadie lo pone. Es como decir, si yo aplico 10 grados, obviamente que el LED va a durar más de 150.000 horas. Si yo aplico 20 grados, el LED va a reducir su vida, vamos a poner 120.000 horas. Si aplico 25 grados, va a tener 100.000 horas. Si aplico 35 grados, va a tener 50.000 horas. Si aplico 50 grados, va a tener 2.000 horas, o no sé, una cosa así. Entonces, eso es lo que está pasando en el mercado. Ustedes han ido al mercado y han encontrado seguramente
luminarias LED, ¿no? ¿Qué vida más o menos les han dicho que tienen los LEDs? A ver, alguno de ustedes. ¿Cuántos? 50.000. Otro, 20.000. 15.000. Sí, claro. Entonces, realmente la duración va a ser de 20.000 o va a ser de 100.000. Pero esa duración va a depender que el fabricante les diga 100.000 a tal temperatura. Para empezar, ya ahí es un tema importantísimo, porque una vez nosotros hicimos con los distribuidores una reunión en la que los distribuidores fueron y un distribuidor muy importante se paró y dijo: yo veo que la lámpara Philips no es la de mejor calidad porque las lámparas duran, vamos a poner, 30.000 horas para el mercado masivo y todos los demás duran 100.000. Pero obviamente que no es que los otros duren 100.000, sino que muchas veces ellos también, los otros, se agarran de que hay un catálogo que dice, el fabricante de Samsung dice que el LED dura 100.000 horas y ellos lo aplican a su producto. Entonces todos sus productos duran 100.000 horas y no es cierto, porque va a depender qué radiador, qué aparatos, qué materiales ponen alrededor del LED, y ese es un tema importantísimo. Esta temperatura que es la referencia, más o menos está ubicada en qué parte más o menos exactamente dentro de la luminaria. O sea, digamos cuando... ¿A qué distancia de, no sé, en qué sitio más o menos, qué es la medida? No, o sea, digamos, el LED tiene que estar a una temperatura ambiente, vamos a suponer, ¿no? Yo coloco la luminaria, vamos a poner una luminaria de alumbrado público, la coloco. Entonces, la temperatura de operación de esa luminaria está entre 25 o 35 grados centígrados, vamos a poner, eso es lo normal. Pero internamente en el LED hay otras temperaturas. Por ejemplo, hay una que es la temperatura de la juntura, que es 80 grados centígrados como máximo. Entonces, esa es ya la que sucede en la parte más caliente dentro del LED, ¿no? Esa sería la temperatura de la juntura. Sí, esa es la temperatura más caliente. Entonces, hay una serie de datos que se tiene que tener en consideración, y lo otro también es la duración, ¿no? Que, por ejemplo, para luminarias con lámparas LED pequeñas, por ejemplo, con las lámparas que reemplazan a las incandescentes, se dice, por ejemplo, ¿no? La lámpara tiene que ir en un ambiente abierto, la luminaria no puede ser totalmente cerrada. ¿Por qué? Porque si la cierran, la temperatura eleva mucho más, entonces tiene que estar abierto. Entonces, la duración va a depender de las condiciones de operación, eso es importantísimo, ¿no? ¿Y la lámpara no tiene pérdidas? La lámpara... ¿Tiene pérdidas? Sí, el LED de todas maneras se calienta. Muchas veces se dice la lámpara es de haz frío, pero realmente, digamos, para sus casas, por ejemplo, ¿no? Las pérdidas de una lámpara de incandescente es 100 vatios, por decir, ¿no? 100 vatios. Pero el LED, que es mucho más eficiente, es de 7 vatios actualmente. Vamos a ver que sea 7 vatios. Entonces, 100 contra 7. Obviamente el de 7 calienta, pero es menos, ¿no? Porque la potencia es mucho menor. Sí, porque algunas veces nos ofrecen la lámpara LED y dicen 0 pérdidas. Entonces, si calientan es porque tiene pérdidas, pues, ¿no? Sí, no, nunca podría ser con 0 pérdidas. Claro, porque algo, estuve viendo unos catálogos y decía pérdidas 0, o sea, porque para hacer los cálculos, pues, ¿no? O sea, las potencias, o sea, es efectiva más las pérdidas, ¿no? Sí, no es así, porque por ejemplo ustedes en el ejemplo están viendo, ¿no? Es como, por decirte, una luminaria de halogenuros metálicos es de 250 vatios, va a ser reemplazada por un LED de 108 vatios, o sea, siempre va a ser un poco menos del 50%, pero siempre va a tener pérdidas, necesariamente. Ajá. Entonces, ese es el tema de los LED. Ahora, el LED, para que funcione bien, también tiene que estar acompañado de un driver. Entonces, ¿qué es el equipo auxiliar? Ya no estamos hablando del balazo, el ignitor, el condensador. Estamos hablando de un driver.
Este driver obviamente también tiene diferentes características. Philips a nivel mundial tiene una gran participación de mercado en lo que es drivers, son los drivers que hace la fábrica Advance y que se fabrican, por ejemplo, en Estados Unidos y en México. Entonces, esos drivers casi son utilizados por todos los fabricantes de esta parte, por lo menos como son de Norteamérica, México, toda esta parte utiliza, inclusive también algunos fabricantes de la China, fabricantes de luminarias. Entonces, esos drivers, digamos, son como, prácticamente vienen a ser como los aparatos que utilizamos con las computadoras. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, decimos, un driver para una lámpara de descarga le da mayores ventajas porque puede operarse en un amplio rango de tensión. Vamos a suponer que va de 120 a 277 voltios. Y en casi todos los casos es así. Entonces, no hay problemas en que haya fluctuaciones de tensión. Y el driver normalmente tiene en ese amplio rango una corriente de salida constante. Ahora, estos drivers pueden ser los drivers normales, que son drivers que nosotros utilizamos solamente para que el LED prenda y apague, ¿no? O sea, para la operatividad normal. Pero si nosotros queremos que la luminaria, digamos, haga escenarios, vamos a suponer de que queremos que, digamos, en este salón, a las 5 de la tarde casi no hay nadie que solamente tenga 30% de luz. A las 7 que ya hay más gente que esté con el 70% y a las 8:30 que hay mucho más gente que esté con el 100%. Vamos a suponer que queremos utilizar escenarios de iluminación, entonces el driver no puede ser un driver estándar, tiene que ser un driver más inteligente, que va a ir con el protocolo DALI normalmente, que es el driver, digamos, que tiene un lenguaje universal y que puede ser utilizado con un software para que pueda hacer todos esos escenarios. Es así. Entonces, ahora, en el caso de ya la tecnología mucho más avanzada, que podría ser ese driver que le digo DALI, y que se utilice en un ambiente como este, ya no va a tener un sistema de cableado como el que nosotros utilizamos actualmente. Por ejemplo, vamos a suponer que acá usted utiliza esta fila separada de la siguiente y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si usted quiere y dice, no, me equivoqué, yo quiero mejor, no es esta fila que son 5 luminarias, sino mejor hubieran sido que yo maneje con un solo interruptor 9 luminarias. Y lo acciono y prenden todas y lo apago. Entonces, si yo quiero hacer un cambio, tengo que recablear. Y tengo que subir y conectar de diferentes formas las luminarias. En el caso de los drivers con las luminarias LED, eso no va a suceder, porque ellos se van a comunicar, digamos, con un sistema que tienen electrónico, de manera tal que la comunicación va a ser como en una determinada frecuencia, de manera tal de que usted puede hacer las combinaciones que quiera. Solamente es cuestión de que él borre la programación, haga una nueva programación y diga, no, yo quiero ahora que esta fila se prenda de diferente manera que esta, o sea, esta independiente de esta otra, o lo puede hacer como quiera. Entonces, esas son las ventajas que da los sistemas LED, esa inteligencia que tienen, y que ya no va a ser, digamos, como un sistema convencional que utilizamos. Dígame. Sí, ahora que estamos hablando de frecuencias y también es difícil ver, ¿cómo se llama? El nivel de impacto ambiental. Si bien es cierto, o sea, se va a ahorrar en potencia, pero en radiación, sobre el efecto de la radiación, la frecuencia sobre las personas, por el uso de ese sistema en las instalaciones domiciliarias. ¿Hay efectos? ¿No hay efectos? No, no hay efectos. No hay radiaciones UV, pero digamos, si usted se refiere a la alta frecuencia, no va a afectar en lo más mínimo. Solamente se tiene el tema de los armónicos, ¿no? De los armónicos,
Los armónicos están controlados. Por ejemplo, yo le digo, ¿no? Cuando antes de que salieran los balazos electrónicos, el mundo se preguntaba si efectivamente los armónicos iban a ser tan altos que iban a malograr a los motores, que iban a causar daños a los otros aparatos eléctricos, ¿no? Entonces, digamos, se hizo el desarrollo de las normas. Entonces, con el desarrollo de las normas, lo que se logró es colocar una distorsión de armónicas baja, de manera tal de que ya han pasado, por ejemplo, en Estados Unidos 30 años de que utilizan solamente balazos electrónicos y no ha pasado nada. Podemos hablar de un hospital que necesita, digamos, una agudeza en la lectura de los instrumentos, ¿no?, para los enfermos, y sin embargo se utilizan balazos electrónicos y todo sigue bien. Igualito va a ser con los LEDs. Eso, una vez tuvimos un problema con un hospital con respecto a los interruptores diferenciales. O sea, que generalmente se levantaba, o sea, los elementos, o sea, los balazos tenían con balazos electrónicos y teníamos problemas con los diferenciales. Entonces usar otro tipo de interruptores. No, digamos, en el caso de, digamos, cuando ustedes compran balazos electrónicos, los balazos electrónicos tienen diferente THD de armónicos. O sea, por decirle, un excelente balazo electrónico tiene solamente un 8%, pero hay también balazos electrónicos que tienen un 32%, que también está permitido, hasta 32-35% se permite. Entonces, para el hospital se requiere el que tenga menor distorsión de armónicos. Entonces, de repente no le pusieron ese, y por eso es que sucedía esto. Pero hay calidades y calidades dentro de los balazos electrónicos. Lo que pasa, ingeniera, está muy bien la evaluación y el análisis que ustedes están indicando. Lo que habría que hacer es, como dice usted, hacer normas. Por ejemplo, si yo tengo para una iluminación interna y todo es con circuito electrónico, yo debo de saber, dependiendo del área, qué cantidad de sistemas LED, de puntos de sistemas LED van a llegar en ese punto, ¿no? Entonces, hay determinaciones que ustedes han evaluado por áreas, una cantidad o el número de sistemas LED que van a prever, o cómo lo han previsto ustedes en sus normas. No, o sea, digamos, está viendo, digamos, aquí es esto, ¿no? O sea, aquí nosotros tenemos los requisitos de la norma. Para un ambiente, la norma dice, ¿no?, tiene que haber mayor a 20 lux, en este ambiente que es exterior, por ejemplo, 20 lux, una uniformidad mayor a 0,25 y un control de deslumbramiento menor a 55. Entonces, la norma ya está prescrita. Entonces, lo que nosotros tenemos que es cumplir con esa norma y colocar. Ahora, por mucho que el nivel de iluminación sea alto, no va a existir ningún inconveniente con los LEDs. Entendemos que inclusive los LEDs van a estar en mejor posición que otras fuentes de luz. O sea, tienen demasiadas ventajas, sobre todo en lo que respecta, por ejemplo, al desecho de los materiales. Si hablamos de los desechos de los materiales, por ejemplo, hasta ahorita, para las lámparas, por ejemplo, de descarga, nosotros no tenemos cómo separar el mercurio de la lámpara cuando llega a su vida final. En cambio, en los LED, como son tarjetas, inclusive podrían hasta algunas partes ser reutilizadas y volver a la industria para hacer nuevos productos. Yo entiendo que en las instalaciones interiores ustedes tienen un mayor avance. ¿Cómo han previsto para iluminaciones a vías, por ejemplo, de 30 metros, 25 metros? Porque normalmente he visto iluminaciones para farolas o con ancho de vía de 3 a 4 metros. ¿Qué pasa cuando las vías son como la tipo Panamericana Sur? Mire, en cuestión de iluminación pública, se ha hecho el desarrollo de las luminarias. Entonces, las luminarias, obviamente, son luminarias tipo premium, que tienen las mejores características. O sea, digamos, normalmente ustedes dicen, ¿no?, ¿cuándo una luminaria es mejor que otra? Podría ser cuando tiene una hermeticidad que es más alta. Ahora, tampoco no necesitamos que sea un IP67, que no le entre el agua,
O sea, suficiente con que caiga un aguacero y no pase nada internamente a la luminaria es suficiente, y para eso se puede utilizar hasta un IP65. Un IP65, ya un IP66 ya es más sofisticado. Entonces, esa luminaria se tiene, y en casi todos los casos tenemos luminarias con un IP65. Ahora el otro es el IK, que no es tan importante, pero es si golpeo a la luminaria con determinada fuerza, ¿hasta qué punto resiste? Entonces ahí tenemos el IK05, el IK07, 08. Normalmente en las normas que tenemos ahora en el alumbrado público es IK08. Entonces esa es una parte, ¿no? Entonces ya me está dando una idea de que la luminaria es robusta, es fuerte y puede resistir digamos, al ambiente, ¿no? Ahora, la otra parte es la fotométrica. Ya, entonces tenemos la fotometría que es como decir, ¿no? Una luminaria LED está compuesta por un montón de puntitos. ¿Tienes ahí tu luminaria? Por lo menos se ve o no se ve nada. Entonces tenemos un montón de puntitos ahí, ¿no? Y es como que cada puntito es una luminaria. Cada puntito es una luminaria. Entonces tiene ventaja sobre el de sodio, porque yo tengo una luminaria y vamos a suponer que esta sea la vía. Entonces esa luminaria vamos a suponer que sea de 108 vatios. Entonces yo digo, la vía es angosta. Si la vía es angosta, el LED le va a dar una distribución fotométrica para una parte muy angosta. Si usted tiene una calle más ancha, escoge otro espejo y le da un alcance mayor. Si tiene casi como reflector, le da inclusive hasta 15, 20 metros. ¿Le bajaría la altura? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que los LED, a diferencia de las lámparas de sodio, por ejemplo en el mercado, ¿no? Lámparas de sodio tenemos de 50, 70, 150, 250 y 400. Casi es esos 5. En el caso de los LED, usted puede tener para una luminaria premium, de 400. Puede tener hasta 400 y puede tener una combinación de, no sé, mil combinaciones. Pero ¿cuál es el paralelo de una lámpara normal de 400 vatios al sistema LED? Ya, entonces así usted mide, ¿no? Si yo tengo una luminaria de 400, la voy a reemplazar por una luminaria aproximadamente de 200 vatios. Ok. Pero en el caso de los luminarias LED, inclusive usted puede tener, digamos, los drivers adecuados. Entonces, vamos a suponer, ¿no?, de que usted va a iluminar la vía y normalmente con el sodio que pasaba, yo tenía, vamos a suponer, al inicio 20 lux. Entonces después iba pasando el tiempo y como nosotros, las lámparas también se envejecen, a las 2000 horas íbamos a tener de repente 19 lux y terminábamos con 15, vamos a suponer. En el caso de los LED no va a ser así. Yo le puedo colocar un driver adecuado de manera tal de que cuando empieza a operar la luminaria, la corriente que pasa va a ser menor. Y por lo tanto me va a dar los 20 lux. Y cuando siga pasando el tiempo, la corriente va a aumentar, ¿no?, de manera tal de que yo voy a tener permanentemente los 20 lux durante toda la vida de la instalación. ¿Y qué va a pasar? El LED todavía va a durar más. O sea, tiene esa ventaja. Una preguntita, el driver va a ser tan inteligente para controlar los picos de tensión que están en algunas zonas del país, por ejemplo, por los picos de generación. Sí, va a ser mejor que lo que es ahora, ¿no? Porque, ¿qué sucede con un sistema convencional? Cuando yo tengo un sistema convencional, que puede ser una lámpara de sodio de 150 vatios, yo le coloco un balasto, vamos a poner, de 18,5 vatios. Y ese balasto me dice que va a ser para 220 voltios, 60 Hz. Si yo le pongo 230 voltios, le estaría cortando la vida del balasto. Si yo tengo muchas fluctuaciones de tensión, también le acorto su vida. O sea, el sistema electromagnético se ve más afectado que el sistema electrónico por las variaciones de tensión. ¿Y ahí qué tendría que hacer para
digamos, en el caso de los LED, el LED es un sistema inteligente. Por decirle, si yo tengo una luminaria LED y estoy hablando de la premium, ¿no? Entonces, vamos a suponer que por esas cosas del destino la temperatura comience a aumentar, porque la corriente aumenta por alguna falla, entonces el sistema automáticamente sale de servicio. Así lo protege. Y al día siguiente vuelve a funcionar, o después de un tiempo adecuado vuelve a funcionar como si nada hubiera ocurrido. O sea, tiene mucho más ventajas, ¿no? O sea, es mejor. Es mejor. Entiendo que es el más adecuado. Lo que habría que ver, en el Perú todavía no hemos implementado para vías anchas, ¿no? O sí ya lo hemos previsto. ¿Ustedes como Philips? No. Que sepan, no hay. No, digamos, ahorita va a haber una vía en el Cusco bastante ancha, que es como la de Vitamiento, que lo van a implementar ya con LEDs. Ah, perfecto. Y acá en Lima también la línea amarilla, Sí. ese proyecto está todo, va a ser con LEDs. Es, digamos, por ejemplo en esos casos, ¿no? Como son concesiones que duran 25, 35 años, A ellos les conviene. a ellos les conviene, entonces ponen LED. Pero si no fuese una concesión y fuese de 5 años, nunca le pondrían, ¿no? Pero depende de eso. Ahora, el mantenimiento, ¿cómo es, no? Entonces, si se dice que una luminaria de óptima calidad debería durar como 100.000 horas, vamos a suponer que sea 15 años. Normalmente en los catálogos así internacionales todo dicen es 15 años que va a durar la instalación. Entonces, se supone que no se le va a hacer mantenimiento al módulo interno, no va a necesitar, y solamente van a hacerle una limpieza externa, nada más. Ahora, en el caso de Philips, nosotros tenemos el sistema LED en las placas de LEDs. ¿Qué significa? Que por ejemplo vamos a suponer que se haga una instalación, y que sea una instalación grande, masiva. Entonces, ¿qué pasa cuando el LED falla? ¿No? Supongamos que el LED falla, entonces vamos a suponer que ahí hay, no sé, 100 LEDs. Por ejemplo, la placa de 400 vatios que usted menciona tiene 200 LEDs. Hay 200 bolitas. Entonces, vamos a suponer que una bolita falla, o 3 bolitas. El sistema casi sigue dando el mismo nivel de iluminación, obviamente baja un poquito, pero es como que cada bolita tiene una distribución que se superpone, de manera tal de que no es que esa bolita le va a hacer un hueco, simple y llanamente va a disminuir el conjunto total. Ahora, ¿qué pasa si el LED falla? Entonces, si el LED falla, vamos a suponer que la lámpara se apaga, entonces se tiene que cambiar todo el módulo. Se tiene que cambiar todo el módulo, y en el caso de Philips lo que se está haciendo es que, como es como una tarjeta electrónica, por decirlo así, entonces esa tarjeta va a ser reemplazada seguramente cada 5 años, por decir, por otra más actualizada. Es como una computadora pues que le cambia la tarjeta para que sea más veloz, ¿no? Entonces se supone que los LED van a seguir desarrollándose, pero ya no tanto. O sea, prácticamente están llegando ya a su punto de saturación. No es que, digamos, el gran salto y el adelanto ya se dio. Entonces ahora lo que queda es que de todas maneras, si existe una mejor versatilidad, porque la electrónica pues avanza a pasos agigantados y no sabemos qué va a pasar, entonces si eso en 5 años se puede hacer el cambio solamente de la tarjeta y conservar toda la luminaria. Eso podría hacerse. Ese circuito de control, el drive, que dice, puede detectar el lugar donde esté la falla o el punto de LED que está sin iluminación. Sí, o sea, digamos, depende cómo usted lo compra. Por decirle, hay sistemas electrónicos de control que puede ser el más básico. Va a depender de si el cliente está dispuesto a pagar más. Ya, entonces,
El sistema más básico es aquel que usted no lo coloca en una computadora, simple y llanamente lo que va a hacer es controlar la corriente, le va a dar qué corriente está pasando por la luminaria y obviamente le va a dar la información de cuáles son los puntos que están fallados. Eso le va a dar. Ese es un sistema, el sistema más básico y que el que posiblemente deberíamos utilizar en el país, porque el país no nos va a dar para hacer una sofisticación más adecuada. Ahora, el sistema más inteligente es aquel que se llama el telemanagement, que en una sola computadora, usted va a poder tener la información de toda la ciudad de Lima, por decir, absolutamente todo, todos los puntos. O sea, usted mirando la computadora va a decir en la cuadra 3 de la avenida Arenales se ha quemado una lámpara. Entonces va a mandar a los técnicos, ya el sistema va a cambiar, no va a ser de que van a ir, van a mirar, o un vecino va a llamar, se ha quemado la lámpara, eso ya no va a existir. Entonces simple y llanamente lo van a hacer de esa manera. Perfecto. Entonces, pero ese sistema es el sistema, por ejemplo en Philips se llama el City Touch, que es un sistema más sofisticado, es más caro y permite, digamos, hacer la integración de todos los puntos de luz de toda la ciudad. Así es. Y obviamente ese sistema de control está en la nube y el cliente tiene que pagarle al proveedor, o sea, pagarnos a nosotros un fee anual. O sea, hay un costo que representa mantener ese sistema, porque obviamente se le tiene que dar un mantenimiento al software. Es como cuando ustedes sus teléfonos, el software no se actualiza, porque digamos Apple actualiza el sistema porque le dan mayores ventajas cada vez más. Entonces ese sistema se tiene que actualizar y por eso se tiene que hacer un pago. ¿Usted cree que por su experiencia las empresas concesionarias van a ser adecuadas a esta nueva tecnología y la van a normar? Digamos, exclusivamente estoy hablando para vías públicas. Sí, digamos, el tema es que actualmente, como está la norma de alumbrado público actual, digamos, hay un decreto legislativo, hay una norma que dice que, digamos, el usuario final tiene que pagar un porcentaje, que como máximo es el 5% en Lima, ¿no? El 5%, vamos a suponer, si usted paga 100 soles en su recibo de luz, como máximo el alumbrado público puede ser 5 soles. Y va a depender de los medidores de alumbrado público, están ahí, digamos, el Ocinemín tiene bastante cuidado y la empresa reporta cuánto ha gastado. Si ha gastado, por ejemplo, la empresa 3.8%, ese 3.8% se lo cargan a usted, o sea, usted pagaría 3.8 soles, ¿no es cierto? Y si la empresa gastó, vamos a suponer más, vamos a suponer el 7%, usted no paga ese 2% adicional porque solamente paga como máximo hasta el 5%. Entonces, ¿qué pasa si la empresa eléctrica hace el cambio? Vamos a suponer que la empresa eléctrica ahorita dice yo voy a cambiar a LED. Entonces lo cambia a LED, una luminaria estándar, vamos a suponer que cueste $50 y una luminaria LED va a costar $300, por decirlo. Entonces la empresa hace ese tremendo gasto y al final de cuentas nunca lo va a recuperar. Porque cuando vayan a hacer la medición, entonces usted que pagaba 100 soles y pagaba, vamos a suponer, 4 soles por el alumbrado público, ahora va a pagar 2 soles porque el LED consume el 50%. Entonces usted se va a beneficiar, pero no se va a beneficiar la empresa. Entonces la empresa dice, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? No me conviene porque yo no voy a ganar, ¿no? Pero definitivamente esa es una forma y una legislación actual que la aplica Perú. Si usted va a las legislaciones que lo utilizan en otros países, vamos a suponer en Argentina, el alumbrado público está en manos de las municipalidades. En Costa Rica, el alumbrado público está en manos de 2 contratistas. Y si usted va al otro lado, todo el mundo ha hecho sus normas diferentes. Entonces, el tema es que al pasar de una luz de sodio a una de LED,
la de LED está ahorrando. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar ese marco regulatorio y establecer otra cosa, pero de repente en el corto plazo no se va a poder hacer. Pero los gobiernos van a cambiar y el mismo Ministerio de Energía y Minas va a tener que pensar qué es lo que tiene que hacer para que esta normativa cambie, porque es una ola y es una forma que se está llevando a cabo en todos los países del mundo. Entonces, lo cierto es que LED ahorra. Lo que pasa es que nuestra legislación se tiene que adecuar a un sistema ecológico que sea provechoso para todo el país, que esté en beneficio. Gracias. Entonces, eso es lo que puede pasar en el Perú para más adelante, y es absolutamente seguro que eso va a cambiar. Pero ¿cuándo va a cambiar? ¿En un año, medio año, en 5 años? No sabemos. No sabemos, pero va a cambiar, definitivamente. Señorita, Sí. los LEDs inteligentes que usted ha mencionado, Sí. la inteligencia está instalada en los drivers, en las luminarias o en el mismo diodo LED. Es decir, este es a base de radio, por supuesto. La vía de comunicación con el computador. ¿Dónde está instalada la parte de eso? La inteligencia está instalada, diría yo, en el driver, porque el driver, o sea, el driver es el que puede dar el sistema on-off, puede hacer que actúe sobre un sistema analógico, que sea 0-1, ¿no? O puede ser que funcione en un sistema digital. Entonces, el driver es el que, digamos, el responsable de que usted pueda tener esa inteligencia, pero obviamente eso lo permite el silicio, el semiconductor, que podríamos decir que es como un transistor o un diodo, ¿no? O sea, es un elemento electrónico. Sí, pero ese elemento electrónico está adicionalmente en el driver, más no así en el LED, que es el diodo. No, o sea, digamos, usted tiene un LED que se puede decir que si usted dibuja el circuito, ahí usted puede dibujar que es un diodo. Entonces, a ese diodo usted le aplica una señal, pero esa señal se la da el driver. Y el driver le da esa señal y le dice, vas a ser analógico, vas a ser digital. O sea, es el conjunto de los dos, ¿no? De los dos, pero si usted tiene el LED, que puede ser inteligente, pero si usted no le aplica el driver con el protocolo DALI o con un Dynadimer, hay un montón de circuitos electrónicos, entonces la luminaria solamente va a prender y apagar como si fuese una luminaria convencional. Solamente si le da el driver adecuado es que lo va a transformar y le va a dar los escenarios de prenderse, apagarse, o sea, por ejemplo, ¿no? Como había ahí, bueno, en la presentación, por ejemplo, hay sistemas electrónicos donde el carro sale del aparcamiento, ¿no? Y las luces comienzan a prenderse toditas, y una vez que pasa, toditas se apagan. Pero ese es el accesorio, el driver, o que está acompañado de un detector de presencia, de un detector de calor, o de un elemento que pueda ver qué cambios están sucediendo en el ambiente. En lo que respecta a los edificios verdes que usted ha mencionado, supongo que los edificios que tienen jardines, que tienen vegetales, ¿no? Sí, tienen que ser edificios grandes, seguramente, porque claro, en San Isidro hay, en fin, son edificios, digamos, clase A, ¿no? Aquí estoy hablando, justamente aquí estamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está dentro de la luminaria? Está el driver, la luminaria, y acá está digamos, el dispositivo que detecta los infrarrojos, los sensores, ¿no es cierto? ¿Y qué está fuera de la luminaria? De la luminaria hay también sensores, hay un control remoto, hay otros aditamentos que hacen que todo este conjunto se vuelva inteligente. Así es. ¿Cuál es su apellido? Yo soy Lucy Cabrera. Lucy Cabrera. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Ok. Gracias a ustedes, muchas gracias.